Estás escuchando el nuevo capítulo del podcast Hablemos de negocios con Edu Morales. Aquí descubrirás secretos detrás de historias reales de emprendedores y empresarios que lideran el juego, con tips y consejos prácticos para quienes buscan emprender, innovar y crecer en el competitivo mundo de los negocios. Comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevo capítulo del podcast Hablemos de Negocio. Un saludo a Jan, como siempre, ahí en los controles, que lidera todo el equipo de producción. Y hoy día vamos a hablar de emprendimiento regional, vamos a hablar de franquicia, vamos a hablar de locales, vamos a hablar de eh, romperla en todo lo que es el mundo gastronómico. Pero antes de presentar a nuestro invitado, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Créeme que esas 5 estrellas que nos colocan en Spotify nos vienen muy bien para seguir creciendo. Por supuesto, quisiera agradecer a la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad, agradecer también a la Escuela de Negocios por este trabajo que estamos haciendo en conjunto y que este capítulo llega a usted gracias a esta alianza. Y por último, te voy a recomendar algo que tienes que probar sí o sí, que es Copastelería. No es la típica pastelería, acá todo es intenso en sabor, bien hecho y realmente adictivo. Galletas estilo New York, brownies, tortas, postres, todo artesanal con ingredientes de primera calidad. Encuentra en sus sucursales en Concón y también en Santiago dentro del MUT, o también puedes pedir en su página web www.jopastelería.cl. Y ahora sí, hoy recibo a Mauricio Orfali. Mauricio tiene una de las marcas más grandes de hamburguesa. Yo creo que te diste vuelta al juego de la gastronomía, vamos a conversar un poquito de eso, pero egresado acá, egresado de la Escuela de Negocios de la UAI, y marcas como Rough Burger, Idílico, el Café Rosa, entre otras que entiendo que son 10 en total. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás? ¿Te presentas bien? Muchas gracias, perfecta la presentación. Oye, partamos desde eso. ¿Cuántas son algunas de tus marcas? No sé si las 10, pero ¿cuáles son las que más o menos la gente podría conocer? Las marcas principales, las que estamos enfocados hoy día, porque son las que tienen la mayor cantidad de sucursales, son Rough Burger, que fue nuestra primera marca, con esa partimos, y el Café Rosa, que no tiene tanto tiempo, pero hoy día es una de las marcas que estamos enfocados en franquiciar y en hacer crecer por todo Chile. Que además son una de las marcas como más vistosas. El Café Rosa, sobre todo, como que fue muy viral en su momento, así Sí, como que... partió por eso tuvo ese empuje que quizás no tuvo Roof, que lo fuimos construyendo con el tiempo, pero el café, claro, es una marca que se hizo muy viral, tiene más de 500.000 seguidores en Instagram y pegó justo en el momento como de hacer una cafetería como instagramiable y a todo el mundo conocido, famoso, que se llevó a sacarse fotos a la cabina telefónica, o sea, pegó harto. Pegó harto. Pero en el corazón del cassette, que es de hecho el tatuaje que tenía ahí, está Sí. Rough Burger, ¿cierto? Ese, Fue mi primera marca con la que partimos todo esto. pero entiendo que es la segunda, perdón que te interrumpa, pero tú partiste primero con la imprenta. O Sí. paralelo... Primera marca gastronómica esa. Ah, ok, ok, ok. ¿Ya? Tuve otro negocio antes, pero esta es el primer local de gastronomía que hicimos. Entonces, por eso me lo tatué por algo, más Ah, que está por la bien. marca en sí, por el primer Por lo que negocio. representa. Tú, cuando uno escucha tu historia y están en hartos conversatorios, hay hartas entrevistas también ahí en internet, como que cuentas que Ruth Burger parte por querer como subirle el pelo un poquito a la hamburguesa, sobre todo en el lado de Viña, ¿cierto? Como que esto era medio gringo, obviamente, la hamburguesa como más premium. Santiago también tenía buenas marcas, pero Viña parece que era un terreno olvidado. Efectivamente, en esa época que fueron como hace 11 años atrás, quizá un poco más, eh, Viña tenía muy poca hamburguesería. Yo diría que más como fuentes de soda o cosas más, no sé, en Calle Paraíso, cosas no tan Sí. restaurantes de hamburguesa más premium. Entonces, nosotros rescatamos varias que existían en Santiago, que ya habían varias, pero en Viña no. Entonces trajimos como la mejor mezcla que nos gustaba de hamburguesas premium con papas fritas premium. Y ahí creamos como una hamburguesería que es Ruth Burger hoy día, que Que es tiene papas rústicas, no la típica papa bastón tradicional, claro. con unas hamburguesas bien contundentes, bien generosas y de Sí, buena calidad, en con verdad. harto cariño, buen ingrediente. Sí, Lo que pasa es que, claro, si yo hoy día te digo, Mauro, tengo una idea, voy a abrir una hamburguesería, tú me vas a decir, oye, pero ahí, no sé, ya claro. está lleno. Pero en ese minuto, en esos años, tú fuiste el primero. O uno de los primeros, Sí, con una apuesta así como... fuimos algunos, sí, uno de los primeros en ese entonces, pues, y por eso fue la decisión también de abrir acá. Mm, y sabíamos que el mercado iba para allá, que siempre vamos atrasados con respecto a Santiago varios años, y en Viña no había nada, o había muy poco, recién estaba partiendo, versus Santiago que ya existía, Claro, no sé, 10. y esto ya Claro, hoy pega... día uno se mete a Santiago y hay 200, Por eso, y por eso. en Viña hay 50. Claro, pero está. Oye, y todo partió ahí al lado de San Expedito, en Reñaca, en un local chiquitito, con harto cariño, Era decirlo. lo que podíamos acceder en ese entonces, no teníamos un presupuesto muy grande, así que
nos tiramos a la piscina también con algo que no teníamos idea, con un Una local. escalerita, Sí, tenía... estábamos, para los que son de Viña o Reñaca van a conocer, al lado de la iglesia San Expedito, en la entrada de Reñaca, una puerta lateral bien chica y después entrando había que subir una escalera y ahí recién llegaba ahí al restaurante, Claro, era bien escondido. era así, pero también tenía su mística, o sea, era como un local chiquitito, me acuerdo, ¿cuántas mesas tenía? Estamos hablando ahí. Tenía unas 12 mesas. Sí, sí, era como Sí. muy pequeñito. Y al principio, al comienzo, me imagino que también tú estabas operando el negocio, te Estábamos el tocaba hacer primer de año, todo. estábamos metidos 100% todo el día 24/7 en esa cuestión de ir a comprar en la mañana a feria hasta operar el negocio, Sí, estar en la caja y salir tarde. O sea, claro, nosotros partíamos 8 de la mañana y terminábamos 2 de la mañana muchas veces lavando los vasos, los todo. platos, ¿Qué edad todo. tenía ahí cuando partió el roof? 24 años, yo creo. 24 años. Y la primera hamburguesería, y ahí esta cuestión escaló. ¿Cuándo tú sentís que al local de Reñaca te queda corto, te queda chico? Tú, si no, esta cuestión ya... Y fue antes de cumplir el primer año, sí. Eh, O Porque sea, ahí partimos vendiendo poquito, pero siempre iba en creciendo, aumento. siempre de Siempre fue un aumento. crecimiento exponencial, Ah, buenísimo. bien, que nos tenía bien contentos, Sí. no asustados porque de repente era más o menos, sino que siempre fue creciendo y la gente le gustaba y venían más. Y nosotros ya, como estábamos todos los días ahí, veíamos a los clientes, ya los conocíamos incluso, sabíamos que iban a pedir, había muchos que repetían Claro, siempre el mismo pedido, incluso con muchos hoy día que ya han pasado más de 10 años, 12 años, todavía los tengo por ahí en Instagram, me los pillo en la calle, claro. nos saludamos, o sea, generamos casi que una amistad con esos primeros clientes. Hoy día ya no tenemos, hemos perdido un poco eso Sí, porque obviamente por uno va creció. creciendo, pero sí, hacíamos de todo y estábamos metidos en el día a día. Y también eso nos permitía ir adaptándonos, cambiando productos, No, creciendo. y también ver el negocio, ver cómo opera, ver cómo la gente Sí, toma decisiones, de es dónde clave ahí, reserva, sobre todo en este negocio, que es mucho del día a día, lo que va pasando en la venta todo el como día. el olfato también, Sí, como ver qué ver hago, las oye, cosas. cambio, a la gente no le gusta esto, prefiere una estufa, todo eso lo. Claro, tú lo estabas ahí y lo podías ver. Hay una frase no sé si tú la compartes o no, pero que esto como de que el ganado crece a los ojos del... Sí, la dueño. comparto totalmente. En Totalmente. todo tipo de negocio, grandes, chicos, siempre va a ser así. Uno después cuando crece va delegando y quizá no enfocándose tanto en eso, lo dejáis un poco de lado, sabéis que va a pasar, pero es la única forma de crecer de repente. Hay que castigar un poco eso para poder Claro, po. crecer. Y en esa búsqueda de crecer también fuiste a buscar nuevos locales, pues, o sea, en el fondo también te seguiste en Reñaca, te cambiaste de esa ubicación, no era muy buena como tú contáis, pero también tuviste buen ojo para elegir ciertos sectores así Que como... siempre me ha gustado el tema inmobiliario, y esto es algo que nos estamos dedicando hoy día, hace un par de años atrás, y nos estamos dedicando fuerte con el desarrollo inmobiliario. Y es para donde queremos ir migrando un poco. Siempre manteniendo la línea de la gastronomía, pero migrando en esta área. Entonces, siempre me ha gustado estar mirando propiedades, Ya, dónde están, cuáles están en arriendo, cuánto valen. A pesar de que quizás no esté buscando hoy día propiedades en, no sé, en el norte, igual siempre ando pero mirar mirando el para ver en cuánto mercado, están, ya. versus Viña, versus Como, Santiago, versus el sur. Entonces, siempre ando viendo oportunidades también. como el valor de metro cuadrado, cosas de ese estilo, como, Claro. pero de restaurantes o de inmobiliario ya más... De todo en general, pero obviamente siempre enfocado más en restaurantes. Pues hoy día, por suerte, tenemos varias de las propiedades donde operamos son nuestras, entonces también nos hemos dedicado a ver, oye, cuánto compramos hace algunos años atrás, cuánto ha subido la Claro. propiedad, cuánto se ha valorizado, el tema de la OF que no para de subir, entonces, Ah, pero, o sea, pero tú decías que muchos locales son tuyos, no solo la operación del negocio, sí, sino que muchas de las propiedades, en todo este tiempo hemos ido logrando comprar propiedad. Entonces, sobre todo en Strip Center, nosotros nos metíamos con la operación del local, pero comprando la propiedad también. Entonces, obviamente con crédito hipotecario y todo, la única forma. Pero claro, después de 8 años, hay algunas, ponte tú, que en un par de años más ya las terminamos de pagar, entonces ya va a quedar ya son 100% para tuyas. nuestra. Ah, mira. Entonces ya no solo tenía El el arriendo, margen del claro. negocio, sino también la rentabilidad por la propiedad inmobiliaria. Entonces Ah, ya interesante. tenemos otro flujo cada vez más Otra. grande. Ahora estamos haciendo nuestro primer desarrollo inmobiliario, que es un pequeño strip center en Placilla, de 18 locales comerciales, con un socio. Y que deberíamos partir el próximo mes la construcción y ya es como para donde queremos Cuando- apuntar, son otras ligas, otros Sí, presupuestos porque estamos también. hablando, ahí ya saltaste varios escalones Sí, del primer sí, sí, localcito en Reñaca que está. sí. Pero por ejemplo, ese Strip Center con 18 locales, ¿la idea es que parte de esos 18 sean algunos tuyos o O sea, nos vamos a arrendarlo? quedar con la propiedad completa solo para renta, dedicado a la renta. Solo Y renta, pero aparte, obviamente nosotros vamos a meter una de nuestras marcas ahí. Vamos a ya. entrar como operadores, pero nuestro negocio ahí es de renta. Sí, es el negocio inmobiliario. Oye, pero antes de porque eso es como lo que está hoy día más o menos dedicado. O Claro. sea, pasemos un poquito por la historia de lo que fue el Roof Burger y cómo fue creciendo también a otras marcas, como
que hoy día son, entiendo que 10. ¿Cuándo te empezó a ir bien? En el fondo partiste, dijiste, oye, en menos de un año esta cuestión ya nos dimos cuenta que funcionó, y después viene una expansión del Rough Burger, pusiste más sucursales. ¿Dónde fue Claro, eso? sí, que bueno, como mi socio y yo somos ingenieros comerciales, teníamos la opción de seguir trabajando en alguna empresa grande, como la mayoría de Hacer en la carrera ingenieros, qué sé yo, la carrera corporativa, claro. corporativa, que puede ser también una buena opción, más segura, qué sé yo, pero nosotros siempre tuvimos desde la universidad, desde el segundo año exactamente, una imprenta, la imprenta Viña del Mar era nuestra, la tuvimos hartos años, nos fue súper bien, Eso le está cerca de vendimos. Libertad, ¿o no? Teníamos una oficina en Libertad, Cerca pero ya, era, eso. tercerizábamos harto, o sea, no teníamos como grandes maquinarias ni nada. La Ujú. mayoría hacíamos algunas cosas propias, pero la mayoría era tercerizado. Ya. Entonces participábamos en licitaciones y también muchos clientes como corporativos grandes, privados, ¿no? Nos llegaban las cotizaciones, decían cotizaciones que te llegan y que tenés que responder, te compran Alguna, 5 claro, o claro, 3, muy poquito, pero hay que, o sea, yo hacía miles de cotizaciones, ya me sabía de memoria todo. todos los papeles, las tintas, los colores. Puta, es todo un mundo también, pero lo Y fui eso, aprendiendo con el tiempo. pero ¿y eso fue paralelo mientras tú estás estudiando? Sí, eso fue en paralelo. Era un negocio chiquitito al principio, pero que después fue creciendo ¿Creció? y finalmente nos daba buenas lucas, como era como una gran mesada, por así decirlo, en la universidad. Entonces Claro. nosotros dependíamos, vivíamos con eso y vivíamos súper bien. Nos permitió comprar una van, después algunos autos, nos permitió abrir nuestro primer restaurante. O sea, Sí, fue, se te dio el flujo para seguir sí, haciendo le más. vendimos a grandes empresas, Entel, banco, y después ese negocio fue derivando en una empresa de publicidad que se llama Publicot, tampoco ya la tenemos por tiempo más que nada, y después también en una empresa de chocolates publicitarios que se llamaba Publichoc. Ya era como teníamos Ya. tres ramas, la imprenta, el Publicot que era de publicidades, Y los y chocolates. la chocolatería que eran bombones, probablemente algunos los comió, bombones generalmente individuales que se llevaban en catering o Pero en la eventos marca. corporativos, pero claro, nos mandaban a hacer de 10.000, 20.000 Claro, unidades. porque venía con el logo, con alguna Sí, marca. pues, la Porque, cajita venía como brandeada con la marca ya, y bueno, adentro un bombón de chocolate. buenísimo. Obviamente pedían de acuerdo a la empresa qué Sí, sí, tipo pues de volúmenes chocolate, que qué sé yo, sean. pero lo entregaban en eventos a sus clientes, no sé, en los hoteles ponían en las mesas, en el velador cuando llegaba un nuevo cliente, un huésped, o en, no sé, en las viñas, nos compraban harto las viñas para sus eventos corporativos. Ya, o sea, en el fondo el tema del negocio o de hacer negocio siempre estuvo como en tu ADN, o Siempre, sea, me así encanta como. crear marcas nuevas, es como lo que me mantiene motivado, como desarrollar marcas nuevas. Pues ya cuando las tengo mucho tiempo, como que me empieza a aburrir un poco, o sea, uno siempre les va a tener cariño, Obvio, no obvio, te obvio. gusta, pero no me podría quedar quieto como solo con las marcas que tengo hoy día, sino siempre ando buscando qué hacer. Algo distinto. Y ahí entonces, mientras estaba esta imprenta, seguía, o sea, ahí colocaste el primer Burger, empezó a crecer un poquito el asunto, y a propósito de marcas nuevas, ya en un minuto eran 3, 4 locales del Burger y creaste otra marca. Sí, con Roof nos pegamos el salto en el primer año. Terminando ese año nos cambiamos a Reñaca al local más grande. Después abrimos en la sucursal en Viña de forma paralela. Ahí empezamos a crecer, ya veíamos otro tipo de números que ya nos llamaban harto más la atención. Eran bien interesantes. Nos empezó a quedar chico de nuevo el local de Viña, así Pero, que abrimos uno, o perdón que te interrumpa, pero cuando tú me dices, vimos otros tipos de números, ¿de qué magnitud me estás hablando? sea, no sé, cuando partimos el primer Roof, el primer mes, no sé, vendíamos 10 millones de pesos o menos incluso mensual. Y cuando terminamos ese primer año ya esas cifras, no sé, podrían ser 5 millones de pesos al día. Entonces, Ah, ya. era, O sea, en Viña tú podías lograr una venta así como de 5 millones de pesos y tú decías, chuta, estoy sí, en otra magnitud. sí, se notaba en la cuenta corriente, se notaba. Ya. Ya esto nos permitía hacer otro tipo de cosas, ya arriesgarnos, o sea, ya no era tanto el miedo a arriesgarse y a abrir sucursales, sino que ya perdimos un poco eso, siempre fijándonos en los costos, en Claro, los tipos de arriendo, pero ya decíamos, oye, sí, abramos otra, ya no tenemos mucho que perder. O sea, no funcionaba bien, claro. a la gente le gustaban nuestras marcas, se veía, pasábamos con el local bien lleno, entonces sabíamos que nuestra marca gustaba. Estaba bueno. Así que cuando Viña nos quedó medio chico, era un local chiquitito también, buscamos otro por ahí cerca para poder mandar a esos clientes y buscamos uno que estaba como a 2 cuadras más, que está en San Martín. Y ahí abrimos esa sucursal que ya era una de 2 pisos, mucho más grande. Y empezamos a crecer mucho más. Y después de eso, eh, creo que abrimos, la que sigue fue Idílico, me parece. Idílico en Don Norte. Agregamos un socio nuevo ¿Ya?
Y creaste otra marca, que ese fue Y cuando creamos creaste una Idílico. pizzería. Nos salimos un poco de la hamburguesería, ¿Ya? que era lo que estábamos acostumbrados a hacer, y creamos una pizzería, siempre con el mismo modelo de comidas de consumo masivo. ¿Ya? Al final, si uno se mete y busca en internet, lo primero que te va a aparecer, consumo número uno, hamburguesas, papas fritas, pizza. Entonces, Ahí quería no le entrar. dimos muchas vueltas. ¿Qué es lo que más consume la gente en todos los países? Pizza, chao. Y ahí nace Idílico. Y Y dice ahí como nace una Idílico, pizzería que que mezcla era una pizzería, pero alcohol. siempre enfocada más en bar. Sí, porque es más bar, por eso te preguntaba. Sí, vendemos hartas pizzas igual, pero siempre el enfoque es más bar. Tenemos otro tipo de comida también, picoteos, papas fritas, qué sé yo, pero está enfocado mucho más en bar. De hecho, la barra es gigante, tenemos espacio para 150 personas y está Ya. enfocado bien en la noche, pero abrimos todo el día. También tenemos menú para el almuerzo. Ya, o sea, y es el que está yendo al norte, ese fue el Idílico de Claro. Viña. ¿Y cuándo abres Idílico Reñaca? No, ese fue hace no No tanto tanto. tiempo atrás, fue Ah, en la ya. pandemia, buscando, ahí nos saltamos un Ah, montón de ya marcas entre medio. ya me salté. No, Eh, volvamos atrás, me salté. Me No, fui en el. te cuento al tiro, eso fue en la pandemia buscando como solamente podían funcionar en espacios abiertos, más gente, que Sí, po. necesitábamos locales con Porque, más porque, terraza. porque el Idílico parece, pues, en un tiempo era más como disco, no sé si disco como el Sí, concepto, pero como de más abierto, más sí. masivo, Buscamos más un local gente. en Viña que fuera muy grande, de hecho el más grande que tenemos hoy día tiene casi 1000 metros cuadrados, y con el espacio abierto, o sea que fuera lo más Terraza, terraza. terraza. Y ese cumplía Todo. perfecto, o sea, era un local que llevaba un par de años botado, a nadie le había interesado, estaba arriba de un strip center en Reñaca donde está el líder, y estaba tirado. Ahí eran dos locales comerciales con una terraza en común bien grandota, como de 900 metros más los locales. Entonces al final teníamos un local inmenso que, como era pandemia, logramos negociar relativamente bien, a largo plazo, buenos arriendos, y nos tiramos el piscinazo y la cuestión resultó automáticamente. O sea, nos llenábamos desde el día uno, la gente estaba feliz, no tenía muchas opciones de dónde salir, también era un horario súper acotado. ¿Te acordás que en esa época como que funcionaban hasta las 10 de la noche, después Sí, la otra no, semana lo cambiaban sí, y era sí, hasta las 12, después hasta sí, las esta 8, cuestión de hasta la las 10? O sea, fase y todos los todo eso. días estábamos pegados en las noticias en la mañana y en la noche Sí, viendo qué hacer, cómo cambiar, qué hacer con el personal, estar avisándole a los obvio, obvio, los turnos. trabajadores. Claro, ya, pero ahí yo me salté, claro, me salté un poquito harto en la Sí, historia, porque me fui al Idílico el Reñaca, pero teníamos el Idílico como una tercera marca, o sea, o cuarta, porque si bien no era el holding gastronómico, pero estaba la imprenta en su minuto funcionando, Roof, eh, Idílico, Café Rosa. sí, Entiendo que eso es igual como. cuando partimos con los locales, yo creo que ese mismo año ya dejamos de lado la imprenta, solo atendíamos a algunos clientes que ya eran muy antiguos y eran pedidos muy fáciles que se repetían, pero ya 1 o 2 años después de haber partido con los locales Ya, el ya foco ya estamos. dejamos de lado la imprenta porque veíamos mucho mejor crecimiento y como futuro en la gastronomía. Claro, ahí estaba. Porque además, bueno, nos contaste un poco que las ventas del local eran ventas como números interesantes. O sea, tú decías, "Oye, antes yo vendía 10 al mes, ahora vendo 5 en un día, o sea, estoy como en unas Sí, porciones". Pero ¿qué otro beneficio te generó tener muchos locales en simultáneo de cosas más o menos parecidas? ¿Te accedió a mejores precios, mejor totalmente, negociación? totalmente. O sea, ya cuando ya tuvimos una cantidad importante de locales, ya teníamos locales, o sea, contratos con marcas importantes, Coca-Cola, DESA, Cervecería Chile, Red Bull, un montón de marcas grandes ya se acercaban a hacer contratos con nosotros. Y ahí como que me puedes contar un poquito de eso. ¿Qué es un contrato? ¿Qué negociáis con ellos? ¿Qué lograste, por ejemplo, que alguien que tenga un solo local no puede lograr? El primer contrato que hicimos de esto fue justamente al cumplir 1 año, cuando pasamos de la primera sucursal, que ya la gente hablaba de Rough Burger, y pasamos a este local más grande en Reñaca y el de Villa. ¿Mm? Ya ahí se acercó la primera empresa, que era Cervecería Chile en ese entonces, con ¿Ya? la marca Corona o con Stella Artois, uno de esos, eh, a decirnos como, oye, cómpranos la cerveza a nosotros te ponemos los coolers, te Como una damos especie de como mobiliario. exclusividad. O sea, Claro. si tú solo trabajas en mi marca, yo te premio y Claro, o te. le tenía que dar mucho énfasis, quizás no solamente como exclusividad, porque hay harto tema ahí con las leyes de monopolio, Sí, qué sé sí, yo, ahora, pero pero sí, sí, eso es día, antes, po, sí, antes no, po. antes no era tan así, ¿Ya? claro. Pero consistía básicamente en que comprís todo su Claro. producto, tenía que estar en la carta, el listado completo de sus productos, los letreros brandeados con sus logos, sus marcas, y nos Todo. daban mobiliario, mesas, sillas, quitasoles, los coolers, refrigeradores, Ya, o sea, eso congeladores. es como, eso es como una ventaja entre comillas injusta, porque en el fondo un local que está partiendo no accede a eso. Eso te lo Claro, da a ti el volumen, las marcas, el que ya era conocido, ya tenía muchos claro. seguidores, ya tenía varios locales, entonces tú no negociáis por el. Estas marcas grandes empiezan a ver en el fondo qué locales están pegando, cuáles están vendiendo, cuáles van creciendo, y obviamente quieren que tengan Obvio. sus productos para que ellos vendan más y Ya, tengan la entonces presencia de marca. las marcas grandes se te empezaron a acercar y tú dijiste, oye, totalmente interesante porque estáis Sí, negociando cosas, ya no tengo que comprar un cooler, sino que ahora ya me lo regalan y puedo pedir varios. claro.
Y también va, o en ese entonces al menos, iba de la mano con un fee inicial. O sea, te hacen un aporte en plata directamente. Ellos te pasaban plata como para Los ti. contratos van de la mano con eso. O sea, una parte es en el fondo todo el mobiliario y cosas que te pueden aportar, que no es solamente como cosas físicas, sino también capacitaciones, Ah, ok, ok. eventos, distintas cosas, Claro. pero también va con un aporte en lucas. O sea, yo te pago tanto por año y cómprame, pero me compráis todos estos volúmenes, Ah, o te sea, aseguran una llegaste, cuota. está buena. ¿Y cómo aprendiste a negociar eso? Porque me imagino que al principio tú decías ahí, La o sea, verdad que esa marca en parte, o sea, queríamos llegar a eso, lo veíamos con otros restaurantes más grandes que tenían eso, pero la verdad que por suerte ellos llegaron solos. Se ya, acercaron a nosotros, un día directamente pasaron los vendedores o, o llegaron. jefes del área, llegaron, empezamos a hablar, nos juntamos algunas veces, llegamos a acuerdo, obviamente que hubo un pimponeo ahí Sí, de pues, negociaciones, y llegamos a acuerdo y partimos con ellos. ya, Y al tiempo llegó CCU, que también es otro monstruo gigante, pues, bien monstruo, grandote, pues. y en particular de CCU llegó el área de Kunzman, Ya, eh, y nos convencieron para hacer un local o una marca imagen de Kunzman, que ya es como otra uno puede cosa. tener un contrato de exclusividad con ellos, pero los contratos de imagen ya son como otra cosa que no lo tienen muchas marcas. Entonces, iba de la mano Ruth Burger con Kunzman, Guzmán, la cervecería Kunzman. Y todas las bancas, todo. todos los Sí, letreros, porque, las fotos, todo. todo iba de la mano con ellos y pega muy bien, Porque obviamente, era esa alianza. hamburguesa más cerveza, pues, pero tú también, para llegar a ese monto, era porque tú les vendías harta cerveza, pues. Claro, ¿Cuántas ellos cervezas les vendías? obviamente ven que esta cuestión está pegando, ven que Sí, estos locales se mueven, que va harta gente, que los comparten en redes sociales, obvio. que cuando pasan están llenos, o sea, obviamente ven la Todo venta. eso, Si, claro. si Pero estáis vacíos, jamás van a llegar nunca, pues. a venderte. Pero en barriles, ¿te acordáis? ¿Tenía algún monto en la cabeza así como cuántos barriles tú decís, no sé, estos tipos De esa época no me acuerdo cuántos barriles cerran, pero pero era va, un o sea, volumen, pero eso, ni pero va de la siquiera mano, tanto, pero era interesante. va de la mano, claro, en que tú les vendáis mucho su producto, pero además que el local te lleno, que la imagen, que la Yo creo que grosa veía te mucho pasan. potencial en que era una hamburguesería, la marca estaba pegando mucho, lo compartía harta gente del perfil que consume seguramente esa Sí, cerveza, y no solo por el volumen, pero sí aspiraban también a la proyección en el futuro y que nosotros teníamos ese plan de seguir creciendo con más sucursales, y yo creo que apostaron un poco a eso. ya, como Fue que, una buena alianza para ambos, yo creo. o sea, como que te acompañaron en este crecimiento orgánico que estaba Sí, teniendo sí, fue el un RUF. buen apoyo en su Y minuto. eso, ¿y qué otro beneficio te generó tener muchos locales? ¿Pudiste bajar algún otro proveedor, alguna negociación, no sé, la Sí, carne, imagínate una hamburguesería? otro de los beneficios son contratos que hacemos con otros proveedores, pero no solamente para que nos den plata o nos den equipo o cosas así, sino que más que nada para fijar los precios en el tiempo. O sea, fijar este precio de la carne por un año o por 2 años. Y Ah, bueno. es un precio, obviamente, un descuento al que uno puede acceder con cualquier otro proveedor, comprándole, haciéndoles pedidos semanales o cosas No, así. pues acá tú te aseguras el precio por un año, entonces, Claro, es como mandar a hacer 1 millón de bolsas en un año versus hacer pedidos todas las semanas de claro, 20 claro. mil bolsas, pues, ¿no? Ya, o sea, Claramente se asegura al proveedor una venta, un volumen importante, y nosotros también queremos a ese proveedor y nos aseguramos un precio más conveniente por el tiempo. claro. Y ahí, entonces, tenía ahí este margen también, o sea, el margen aparte del negocio, que todos los meses te dejaba ese margen, además ese margen lo fuiste haciendo crecer con estas alianzas, con estos contratos, o sea, cada vez te queda un poquito más. Y ahí fuiste creciendo, entonces, con más marcas del RUF, o sea, perdón, con más locales de RUF, ya la es, con Marcas nuevas nuevas. marcas nuevas. Sí, sí. Abrimos, me acuerdo en esa época también, creo que un poco después de Illico, el Bagel Burger, que ya no lo tenemos, pero lo tuvimos como 6 7 años, que eran también hamburguesas, pero en pan de bagel. Que no Ya. es tan conocido, no se usa tanto, es un pan como redondo que tiene un hoyito al medio. Y tienen distintos sabores, habían bagel de arándano, bagel de Ah, sésamo, ok, bagel ok. tradicionales, Esa era como una propuesta. bagel sin gluten, o sea, habían hartos diferentes. Entonces la gente tenía la posibilidad de elegir la hamburguesa, que era obviamente una innovación, no lo podéis comer en cualquier parte, con un pan diferente. ¿Cachai? Entonces también pegó súper bien, era solamente no pensábamos en abrir varias sucursales, era solamente una Eso. marca en particular, una sola Mm. sucursal en Viña. Y después abrimos una marca de sándwich también que iba ligada un poco al roof. Eh, Abrimos Angélica, que era de comida mexicana. Abrimos un sushi también, que ya no lo tenemos hoy día. O sea, fuimos Sí, pues pasando por ampliando un poco. Ya, distintas pero, marcas. por ejemplo, paremos un poquito ahí en el Angélica que nos estabas contando, porque eh,
es una ubicación ahí, 7 Norte, quizás me estoy yendo muy a la gente que nos sigue de Viña, Claro. pero 7 Norte llegando a San Martín, en ese local, ¿por qué no poner un roof, por ejemplo? O sea, si igual tenía ahí uno Sí, cerca, estamos a pero, una cuadra pero igual, exactamente, tenemos pero un igual roof. tenía ahí otro roof en San Martín que también está allá a 2 cuadras, o sea, Sí, sí, pero es que también ¿o por qué no poner un idílico? son momentos en que esa propiedad estuvo ocupada siempre. Desde que nosotros la conocimos, siempre la vimos ocupada, estaba en arriendo siempre. Y funcionaban otras marcas de otra gente, pero siempre nos gustó esa ubicación. Ya. Siempre Esa dije, en esquina, algún esa minuto esquina cuando se está... desocupe la voy a tomar. Ya. Y en algún minuto se dio esa oportunidad que se desocupó, se puso en arriendo y la tomamos inmediatamente. Ya, y ahí mi pregunta es, ¿y por qué en esa propiedad no pusiste un idílico o otro roof o mover el roof? ¿Por qué creaste una marca Es nueva? que ya teníamos el roof cerca, que era ese que habíamos abierto en San Martín y con contratos a muy largo plazo, 10, 12 años, ¿De arriendo? de arriendo, Ah, claro. ok. Nosotros todos los contratos que hacemos son a largo plazo, 10 o 12 años. Y el idílico también lo habíamos abierto hace un tiempo atrás y también son contratos a largo plazo. Ya idílico tiene como 9 o 10 años casi. eh, y no podíamos abrir otro. O sea, Claro, estábamos buscando también hacer nuevas marcas, nuevas comidas, explorar un poco. O sea, tampoco da para poner la misma marca de hamburguesería en todas las cuadras. ¿No? claro. O sea, la única opción que te quedó en el fondo fue crear una marca nueva. Sí, Y ahí dijimos dijiste qué comida cosa, mexicana. qué otra comida es masiva. Nos gustaba la comida mexicana, también era algo más o menos masivo, los tacos, las quesadillas, ese tipo de cosas. Y decidimos ponerlo. O sea, no le damos muchas vueltas No, tampoco. Nos gusta salir a comer mucho. O sea, probamos muchos locales afuera y también en Santiago, Viña, en otros lados. Y traemos también los que van pegando en otros lados y va lo ahí, adaptamos un poco, cambiamos las cartas y nos lanzamos nomás. Puede que no milenio. haya resultados, puede que sí, pero vamos probando. Ya, Hemos probado con, no sé, sushi, comida mexicana, hamburguesas, pizza, qué sé yo, no de sé, todo. un poco de Claro, todo, ya no un sé, poco de todo, pues al final eso es, o sea, tapas, comida más elaborada. bueno, y de ahí eso, si nos vamos, bueno, si nos vamos a las tapas, pero ahí vino una, no sé en qué momento de la historia, pero entiendo que también después hubo una cervecería, que debe haber sido Tuvimos una por ahí cervecería, como, pero eso fue antes fue la cervecería en particular, fue en el Magíster. fue mi tesis del Magíster de Claro. Innovación y Emprendimiento de la U, de hecho, de la UAI. Eh, y esa tesis consistía en hacer algún proyecto. Y nosotros con mi equipo hicimos una cervecería que la innovación era que era la primera cerveza chilena sin gluten. En esa época, hace Sí, pues 14 años está atrás, ahí que haber bien sido, adelantado en la época, claro. Chile, la cuestión sin gluten era algo que no se conversaba nada, no existía nada. Nosotros viajamos a Argentina, que nos lleva mucho Años. tiempo adelantado. Hay supermercados con pasillos completos de comida sin gluten. También viajamos a España y a Estados Unidos y que tienen un desarrollo gigantesco. Hay fundaciones grandes, Claro. una cuestión que se habla mucho, se conversa y hay mucho espacio para eso. Pero en Chile todavía es muy poco. Hay algunas cadenas de supermercados que han ido agregando comidas más saludables, comidas especiales, sin gluten, qué sé yo, vegano, ese tipo de cosas, pero eso en la época no existía. No, Entonces esa fue como la innovación. Fuimos los primeros, salimos mucho en prensa de todo tipo, logramos meter productos cuando teníamos, no sé, 23 años en dos cadenas grandes de supermercados, que fue locura. Unimark y Montserrat. Montserrat ya no existe, pero Unimark era un monstruo y logramos meterlo en todo Eso. estilo. O sea, ir a un supermercado, qué sé yo, en Las Condes, en Reñaca, en cualquier parte, y Santiago Centro, en cualquier parte, y ver una cerveza tuya que la haces tú puesta en las góndolas del supermercado, fue como, wow, o sea, tenían código de barra, tuvimos que Todo. hacer un montón de cosas que no sabíamos, pero aprendimos mucho. Quizás no ganamos plata, pero aprendimos mucho con eso. Claro, porque además Y, eran otros volúmenes, o sea, tenías que estar en sus y- mercados, o sea, una y- locura, aprendiste. no, nosotros éramos muy chicos para competir con empresas grandes, nos daban el espacio, se agradece siempre ese espacio, sobre todo del Unimark como al emprendimiento, que tienen como varios espacios para emprendedores y todo, pero no teníamos ninguna opción. Nuestros socios todos se habían devuelto como a sus ciudades, no eran todos de ¿Verdad? Viña o Santiago, uno era del sur, otro se fue al norte a trabajar, entonces Ya, como que se ya no había perdió, tiempo sí, para no dedicarle había. mucho a eso. Lo tuvimos igual varios años, tuvimos como en 100 bares y restaurantes, sobre todo en Santiago, pero claro, tenéis que dedicarle el Sí, tiempo y tener la fuerza de ventas para ir uno por uno, visitarlo. Por suerte, como era algo más innovador, no nos costó tanto entrar porque la gente nos buscaba a nosotros. claro. Entonces nos mandaban mail, oye, yo soy del bar tanto, necesito entrar. Y estuvimos en Punta Arena, en el norte, o sea, estuvimos en muchos lugares Claro. que decían como, chuta,
bien, o sea, Interesante. más que por ganar plata, era como estábamos en Claro. esto, hicimos algo interesante, Y hacer algo como diferente. grande también, porque lo veía en otras variables, quizás no solo en utilidad, pero sí en puntos de venta, capacidad Claro, de nosotros no rotación. hacíamos tanto para los volúmenes de cerveza que se necesita hacer más o menos rentable, pero hacíamos producciones de 2.000 o 3.000 litros mensuales, que no deja de ser, Claro. pero no alcanzaba para hacer No, te algo así, faltaba. y nuestra estructura de costo era muy, muy grande. O sea, nosotros importábamos el sorgo, que era el cereal, la base con la que nosotros hacíamos la cerveza, para que no tenga gluten, la importábamos de Estados Unidos. Entonces ya partíamos con una base de materias primas Muy muy, cara. muy, que no era muy difícil traspasarlo al consumidor final. Claro, pero eso también te generó la experiencia para conocer el mundo de los bares, de Sí, los restaurantes, y que después se justamente, relaciona con el roof, o sea, porque esta historia es previa o a los inicios, pero después te dio todo el know-how para entender cómo era el negocio. justamente, o sea, siempre, por eso lo digo, no ganamos plata, pero, Mucho pero fue una aprendizaje. experiencia, mucho aprendizaje, conocimos muchos restaurantes, Sí, muchos bares diferentes, desde estilo, zona, no sé, todo. digamos, hay Pugo, Santiago Centro, el Barrio Alto, a todos lados, y era un mix de cosas, y obviamente fuimos rescatando cosas, hablando con muchos dueños de locales, que nos sirvió obviamente en el futuro. Para Y aprender. también hablábamos con muchos proveedores, cadena de distribución, y estuvimos a punto de dar ese salto para que nos tome en ese entonces Abelco, que creo que ya quebró, ya no existe, pero era una distribuidora bien grande, que después nosotros le comprábamos también los productos para nuestros restaurantes, pero en ese minuto nos habían llamado y tuvimos algunas reuniones para tratar de que ellos distribuyeran nuestra cerveza en todo Chile, pero no pudimos prosperar con eso, pero sí, nos dio para aprender y conocer mucho. Conocer de todo, po, obvio. Oye, y bueno, entonces nos estabas contando un poquito cómo fue el crecimiento del RUF, alguna expansión de alguna marca. Nos contaste también ahí cómo vais tomando decisiones, un negocio más inmobiliario. Ya incorporamos en la conversación a Angélica, que es este local más mexicano, pero después hubo una chupería también. Que Sí, pues eso, la chovería, y quizás eso conecta con tu historia de la cerveza. justamente, sí. De hecho, ahí la tuvimos a la venta mucho tiempo, en botellín, pero también en Tu barril. cerveza es la chupería. Sí, Ah, ok, la ok. tuvimos mucho tiempo, sí. Y obviamente después de esta cerveza que era sin gluten, que era para un nicho muy Sí. particular, muy específico, empezamos a hacer otras cervezas normales, común y corriente, con la misma Ya. marca, pero tuvimos otras variedades, Pale Ale, Summer Ale, qué sé yo, pero normales. Con eso obviamente competíamos con costos mucho más bajos y a un público mucho más amplio. Y la tuvimos un tiempo, pero era complicado. La logística, al mover cientos de barriles, dábamos a los bares, prestábamos igual que las empresas grandes como CCU, qué sé yo, las máquinas toperas, después recuperarlas, hacer la mantención, Ah, un cacho. era todo un mundo complicado. O sea, había que tener también capital. Y en ese entonces todavía no explotaba mucho el tema de la cervecería como explotó hace algunos años atrás. Que fue, yo creo, como con la pandemia, que aparecieron muchas Sí, como total. cervecerías de nicho, Esto era un chiquititas, qué sé yo. poquito antes, era un poquito Sí, años antes. O sea, faltó quizás sí, estar en el nos momento, faltó, claro, quizás en un fuiste momento en particular. un adelantado de Sí. esa época en lo que Después está. sacaron, claro, muchas cervecerías con latas, con diseños raros, que pegan harto, como, claro. Después se desarrolló mucho el tema en Chile, pero en ese entonces no. Ya, Entonces, decidimos salir de eso y dedicarnos mucho más a los restaurantes. Es al algo que restaurante. tuvimos en paralelo, pero partió antes la cervecería, pero después nos dedicamos a los restaurantes. Abrimos esta cervecería, que era la Chopería 4 y medio, Ujú. y lo que buscamos hacer era la chopería en Chile que tenga más salidas de cerveza en barril. Nosotros teníamos y tenemos 48 salidas de cerveza en barril. O sea, 48 barriles pinchados, o sí, hay sea, 48 barriles pinchados, no siempre están los 48, van rotando obvio. también, pero la gracia es que siempre uno va y se puede tomar Algo cervezas distinto, diferentes y de eso. todo el mundo. O Esa es la sea, idea a probar. Mira. desde cervezas belgas o Sí. gringas que son las mejores del mundo hasta cervecerías chilenas que también son muy buenas, pero va rotando. Entonces, Idea en a una probar. línea, uno va al local y es una línea, un local súper bonito, lleno de cerveza en barril que puede ir probando. Hasta cerveza nitrogenada tenemos ahí. Está bien. Es todo un mundo también ese de la cervecería. ¿Y cuándo incorporaste otras marcas? Central y algunas que se nos quedan, el de los cosas del café, del bosque y la asada. Ahí Eh, metiste más sí, cosas entre en un medios. minuto empezamos a ver locales temáticos. Y ahí empezamos a hacer, por ejemplo, el Hospital Bar, Sí. que es un bar, no sé, y la gente, los garzones estaban disfrazados de doctores con estetoscopio, te atendían con los platos en bandejas de clínica, hospitales, qué sé yo. Bien temático. También hicimos una penitenciaría, el bar de la penitenciaría, y Sí, también los garzones eran como vestidos de policías o reos, le pasábamos indumentaria también a los clientes para que se saquen fotos, compartan esta cuestión. Era mucho de redes sociales que estaba muy muy de moda, como obvio. de moda, en boom. Y pegaron súper bien, pasábamos llenos, qué sé yo, pero
pero son boom que está un tiempo y que después van pasando un poco y baja la demanda, entonces los vamos cambiando. Ya. Hicimos también un sushi, hicimos Angélica de comida mexicana, hicimos Central 55, que era un restaurante, un bar más que nada, pero con platos mucho más elaborados, hay cortes Sí. de entraña, platos un Sí, poco más ahí le creíbles. pusiste como que subiste, o sea, no sé si subiste, pero te preocupaste un poquito más de la calidad Sí. o salir de la hamburguesa, más que la calidad, no estoy diciendo que no sea de calidad, sino que como que ya eran otros platos mucho más preparados, mucho más elaborados. Fuimos probando, Probando. hemos ido probando entre todo este tiempo y seguimos probando, en verdad, Bueno. como comidas que a la gente le gusten, marcas que a la gente le gusten. De todo. Obviamente nuestro fuerte y lo que nos enfocamos desde el inicio es el consumo masivo, apuntamos a la masa. Entonces siempre estamos con hamburguesas, pizzas o cosas masivas, papas fritas, y también a muy buenos precios para tener esta rotación y vender mucho volumen. Pero también hemos ido probando con otras marcas más de nicho, Más de más nicho, más. particulares, no sé, con asientos un poco más caros, más cómodos. No salimos un poco, o sea, Claro. vamos cambiando el layout de los locales, el diseño, para ir probando, en verdad. Sí, pues sí. Desarrollando nuevas marcas, que es como Que lo lo- que nos entretiene, vamos probando. Claro, pero hoy día entonces tú, con tus socios, tú administras un holding gastronómico que ya está súper consolidado. Hay marcas que son como más del boom del momento, pero también tenéis marcas que son más de continuidad, que les va bien. Entonces, ¿cómo tú hoy día miráis los negocios de una manera distinta al emprendimiento tradicional, que es como ya voy a probar si esta pizzería me va bien o no? Tú hoy día administras una cartera de ¿cuántos locales? Hoy día nosotros tenemos 30 locales físicos, 14 dark kitchen, que para la gente que no cacha son cocinas ciegas, o sea, en el fondo ubicaciones que solamente operan sacando delivery. Delivery. Y eso es todo. Pero del roof, por ejemplo. Solo del RUF, solo del RUF. Ya. Esa es la marca que nos enfocamos full en el delivery. Y estas 14 ubicaciones, no sé, por ejemplo, tenemos en Temuco, en Punta Arenas, Ya, o en sea, Quilicura, la persona de en Temuco Copiapó. no puede ir a un roof presencial. No Claro. existe cómo No, sentarse, no. hoy día no pueden. Pero sí la puedes irlo gracia para tu es, casa. nosotros lo hacemos para probar. Si hay alta demanda, Ahí probablemente lo en el tenemos. futuro vamos a poner un local físico, Ya, alguna bueno, franquicia o local propio. buen truco. Y estamos hoy día, en este minuto, abriendo 6 locales físicos más. Están en Antofagasta, en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción, en Los Andes, en el interior, acá en la quinta región, en Quillota, perdón, San Felipe, Quillota, y Las Condes. Y no sé si se me Claro. falta algo más. Pero algunos de estos ya sí son franquicias. Sí, nosotros partimos con el tema de la franquicia después de varios años de estar haciendo este desarrollo que no es fácil, es una cuestión de estandarizar todo, desde los procesos hasta los productos, pero todo muy bien estandarizado. Son muchísimos manuales que tuvimos que hacer y logramos tener esta cuestión lista el año pasado. Y hace como 7 años, o sea, perdón, 7 meses atrás empezamos a franquiciar Ya. físicamente. Y nosotros como hace un año y medio atrás, empezamos con las franquicias, pero franquicias digitales. En el fondo son franquiciar a personas que tienen sus restaurantes. Por ejemplo, tú tienes un Ya, yo restaurante tengo un en el restaurante. norte, ¿Ya? no sé, en La Serena, y quieres sacar nuestro delivery, porque hoy día, no sé, tenéis capacidad ociosa, vendes, te va bien, pero podéis sacar más potencial. Y nosotros ofrecemos que saques Roof Burger desde tu cocina, obviamente previa evaluación, vemos que Obvio. dan los espacios, el personal, hacemos capacitaciones, y si está todo ok, tenéis el equipamiento para poder sacar el mismo estándar allá versus Obvio. lo que sacamos nosotros acá, te damos la franquicia digital. Nosotros obviamente tenemos contratos también con todas las empresas de franquicia, donde tenemos comisiones mucho más bajas o más competitivas que el común de las personas que tienen un solo local o 2 locales, por el volumen que vendemos. Entonces le damos muy buenas comisiones a esta persona que tiene un restaurante franquiciado, en La Serena. pero que sea digital, perdón, significa que solo delivery Sí, solo puede vender nuestra marca, pero no en el delivery, local, solamente por las aplicaciones. por las aplicaciones. Entonces la gente que pide en La Serena puede pedir Roof Burger, no hay donde ir a comer a un local físico, pero puede pedir la comida a su casa, A su casa. y le va a llegar igual que el producto. Ya, pero metámonos un poquito en eso para entender cómo funciona ese negocio. Ya, yo tengo un restaurante, vendo, no sé, completo, así cualquier cosa. Y me doy cuenta que entonces en mi cocina hay capacidad ociosa, hay algún horario del día que no me va también vendiendo completo, quizás tengo la cocina desocupada gran parte del tiempo, entonces te llamo. Me digo, oye, Mauro, quiero En vender el fondo, delivery. claro, tenéis X ventas, pero no son muchas ¿Ya? y queréis vender más.
buscáis marcas que puedan vender dentro de tu Dentro local. de Es algo que tu- no se explota mucho. No, Nosotros por eso, lo que por eso te digo que lo encuentro como bien nosotros lo interesante. desarrollamos con una empresa argentina, tuvimos varias reuniones y de hecho somos la única marca que ellos operan De esa manera. de esa manera fuera de sus marcas propias. Que ellos Sí, tienen sí. varias marcas Sí. propias que usan este sistema. Claro. Estoy hablando de 800 sucursales en como 7 países, 8 países de Latinoamérica. Mm. Y en Chile somos la única marca Ustedes. que ellos operan que no son de su holding, sino que son una marca Ya, externa. entonces, vuelvo a mi ejemplo. Ya yo tengo el restaurante, llamo y te digo, oye, quiero tener la franquicia digital Claro. del Roof. Tú me dices, ya, mira, esta franquicia vale X millones de pesos. No, ni siquiera se vende. No tienen que pagar un fee de No es entrada. como, O no sea, es el como costo de entrada es cero. Simplemente nos preocupamos de revisar el radio de reparto de la zona, ver Sí, que que no tiene choque con los potencial, tuyos, que no obvio. choque con otros, qué sé yo. Y si cumple con eso, pasamos al siguiente paso de evaluar el restaurante, que tenga el personal capacitado adecuado, que tenga las instalaciones físicas adecuadas, porque hay que tener obviamente mayor capacidad para refrigerar, para congelar, qué sé yo. Y que tenga el equipamiento para poder cocinar nuestras hamburguesas como deben salir. Pero por eso, pero no funciona como la franquicia tradicional que tienes que pagar un monto y todo. En este caso es la comisión de la Simplemente venta. se cobra una comisión El del rol. fijo, o sea, el fee, perdón, de la venta, eso es lo que usted... Mira, eso es súper interesante, eso no lo había escuchado como él, porque si no, perdón, también eso acompaña, me imagino, a la franquicia tradicional, porque es un poco la que hoy día también estaban vendiendo. Claro. Como colocar tú ya tu Nosotros partimos sucursal. con eso hace como un año y medio atrás más o menos. Hoy día tenemos 14 de esas franquicias digitales que nos permite estar, no sé, por ejemplo, hoy día ir a Temuco y que alguien se pueda pedir un Roof Burger en Temuco, pero no hay ningún local, pero simplemente lo veis en la aplicación y te llega a la casa. Nosotros tenemos 4 canales diferentes de venta online en nuestra página web, Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya. Esas son las 3 plataformas Claro, la más principales grande, de digamos. delivery. Entonces pueden pedir en Temuco a través de esas 4 plataformas y te va a llegar nuestra hamburguesa en el mismo estado que te llegaría en Viña, en Santiago, en cualquier parte. Ya, y ese es un desafío, me imagino, tremendo, o sea, conservar temas de Sí, tenemos que calidad. tener un chef ejecutivo que va haciendo recorridos por todas las franquicias digitales, viaja harto, hace pedidos de incógnito también Sí, pues, para ver. para mantener el control. Pero las aplicaciones, por suerte, tienen es muy fácil medirlo porque los reclamos son automáticos. O sea, tú te hacías un pedido hoy día de delivery y te llegó en mal estado Y reclamáis, pues, claro. o llegó todo revuelto, llegó frío, lo que sea, y uno reclama al tiro, manda la foto, y eso nosotros lo podemos ver en tiempo real de todas las sucursales en cualquier parte. Entonces es muy fácil controlar y medir. Y si hay una sucursal que se está desviando mucho de la calidad, de la cantidad de reclamos, la demora o qué sé yo, hacemos las correcciones y si no resulta lo cerramos, ¿no? O buscamos otro operador, qué sé yo. Ah, ok, o sea, pero eso también te lo dan los números, te lo da el Sí, volumen. sí, controlamos todo eso con números. Todo eso está súper medido. Por suerte tenemos esa facilidad está bien desarrollado con las empresas de delivery y eso, y tenemos mucha estadística. Claro, y hoy día parte de lo que ustedes están haciendo se convirtieron también como en proveedores de tus mismos locales. Sí, ¿Nos puedes contar un poquito cómo hace algunos, a ver cuánto, de haber sido unos 4 años atrás más o menos, partimos con nuestra distribuidora, que partió bien chiquitita y ha ido creciendo, que aparte de estos contratos que hablábamos antes, que tenemos con proveedores grandes, donde conseguimos buenos precios por largo plazo, eh, hacemos compras masivas grandes de container o cosas así, volúmenes bien grandes, con esta distribuidora. Entonces conseguimos precios aún más bajos Aún más bajo? del volumen. A pesar de que podemos tener un contrato para comprar el aceite en X precio, con esto comprando un Pero claro, volumen los grande, containers, llegamos uno, aún a un precio mejor. más bajo. Y eso Entonces, después tú obvio, se lo vendes, entre comillas, a tus claro, distintas lo sucursales. revendemos, nosotros lo distribuimos con nuestros camiones. Hoy día tenemos 4 camioncitos chiquititos. Pero a para tus distribuir. marcas, es lo que decir. Yo que Sí, estoy en mi casa no te puedo comprar. a Estoy nuestras usando marcas y a nuestros franquiciados, digitales y a físicos. ustedes, en el fondo. Pero es solo para nosotros, claro. Si tú tenías un restaurante, no nos podéis comprar hoy día. Claro. De repente igual lo hemos hecho con alguno que otro, pero es Algunos, muy poco, ¿no? pero- No, no, nos no, pero no enfocamos el en eso. core. Más El que core es venta. abastecer tus propios Sí, porque si locales. no uno tiene que empezar a tener vendedores, Claro, es otra lógica, sí. ya sí. gallos de cobranza para estar cobrando factura y no queremos como entrar en No eso quería- hoy no día. meterte. Ya. Y hoy día, mirando un poquito cómo hacia lo que se nos viene, ¿en qué estáis? ¿Qué estáis pensando? ¿Para dónde va? ¿Cómo este holding gastronómico? ¿Tiene algún nombre? Porque las marcas son más conocidas como Sí, Rufo, no tenemos ningún nombre por hoy día como que agrupe todo el juego. Ya. Sí, estamos en un desarrollo por ahí, pero no tenemos ningún nombre hoy día, en verdad. De hecho, tampoco nos interesa mucho que la gente nos asocie como a Al las holding mismas. de, Son no, como- tu hay tema mucha es... gente que ni conoce, ni sabe que Ruf es los mismos dueños que el Café Rosa o que Central o que una tetería de por ahí. O no No es tienen tema... idea, Ya. como que hoy día no es relevante para nosotros. Eh,
partimos, como te dije, hace como 7 meses atrás con las franquicias y nos ha ido súper bien. O sea, tenemos muchas consultas, una lista de espera bien grande, no es menor, a pesar de que el mercado está bien reducido, la economía en Chile está bien complicada. Esperamos que repunte en estos años, pero por el momento está complejo el escenario, Mm. pero aún así hemos tenido muy buena recepción y estamos creciendo harto con la franquicia. Hoy día creo que tenemos como 9 franquiciados o 10 franquiciados Ya, bueno. físicos, que no es menor en 7 meses. Estamos una tasa mayor a 1 por mes. Entonces, esperamos seguir con eso y estamos con varios a punto de cerrar. Y aquí a fin de año no te sabría decir cuántos podemos tener, pero quizás abrimos varios sucursales nuevos. Y como te decía, hoy día tenemos 30 locales propios, tenemos 14 franquicias digitales y estamos abriendo 6 locales físicos más. O sea, 50. deberíamos llegar a 50 locales, que no es un número menor, No, 50 puntos de venta de aquí a 2 meses más. claro, Más todos los que se puedan ir más todos sumando los que aquí se a van a mercado libre. sumar en los meses que nos quedan y además son distintas marcas. O sea, en el fondo, principalmente son esas dos, entiendo, ¿cierto? Principalmente el Café Rosa con Roof Con Burger, Roof. sí. Y Esas ahí, son las únicas que estamos franquiciando. Las otras solamente son marcas que tienen una o máximo 2 sucursales y que no nos interesa desarrollar más. ¿sí? Oye, Mauro, te quiero invitar a unas secciones que tiene este podcast que son como pregunta y respuesta, un poco más rápida. Errores, ¿cuál ha sido tu principal error en este viaje? Son varios errores. Pero, ¿o No, cuál no queréis unos contar? más grandes y dolorosos que otros, pero como te contaba antes, me he mandado, a pesar de que me gusta el tema inmobiliario y buscar propiedades y manejo harto los precios por metro cuadrado, distintas zonas, etcétera, me he mandado un par de porrazos con comprar propiedades o sea, terreno o arrendar locales que no resultaron como uno esperaba o que los costos fijos eran demasiado altos para lo que en verdad íbamos a vender y no dieron los números simplemente. Y claro, hoy día versus lo que hacíamos al principio cuando partimos, que podíamos haber abierto un local con, no sé, 10, 15 millones de pesos, hoy día eso es imposible. Nosotros abrimos locales que cuestan 100, 150 millones de pesos fácil. Entonces, equivocarse con un local hoy día es muy Es doloroso. costoso, claro. Nos pasó hace algunos años atrás, hoy día por suerte en el último tiempo ya no nos pasa, ya las marcas son bien conocidas, ya sabemos cómo tenemos que abrirlo, cuántos metros cuadrados, Sí. con terraza, qué sé yo, ya no nos pasa, ya está muy bien probado en el mercado nuestras marcas, pero cuando nos pasó, claro, era doloroso, era, pucha, tenía ahí Sí, 200 millones para invertir, hoy día, y ¿qué sí, hago? ¿Un nuevo local? ¿Compro alguna propiedad? No sé qué, ya hagamos una marca nueva, una nueva sucursal. Y te das y cuenta que claro. no dan los números, no empezó a repuntar, la cuestión va para abajo. Chuta, no hay forma, hay que salirse. Chuta, y asumir esa pérdida era bien doloroso. Ese es como doloroso. Y bueno, nos compartiste los números de inversión, pero si tú colocáis un roof, ¿cuánto más o menos debería vender ese roof? Así como, por lo menos, así tú decís, mira, si, Eh, no, si vende menos de este número, yo... Depende harto porque en las franquicias no son todos los roofs iguales. O sea, voy a abrir un roof burger de 50 metros cuadrados y otro de 200 metros cuadrados. Claro, Depende obviamente la zona, las propiedades, qué sé yo, el flujo, los volúmenes, son varios los factores, pero por lo mismo no le pueden exigir a un roof burger que es de 50 metros cuadrados, que está en Concón, en una zona más chica, que venda lo mismo que el roof burger de Viña, que es un roof burger, no sé, de 300 metros cuadrados. Por claro. ejemplo. No se puede exigir lo mismo. Pero las ventas de una marca como Roof parten en 50 millones de pesos mensuales y nuestro mejor local vende cerca de 200 millones de pesos mensuales, que es una muy buena venta. O sea, nosotros que manejamos hartas ventas de locales gastronómicos, sobre todo en la quinta región, son muy pocos, yo te diría que muy pocos los que llegan a esos A números. esos números. Claro, entonces, claro, hay algunas variables que hay que ajustar, pero más o menos eso son lo que Claro. ustedes están mirando. Pero vendiendo ya, no sé, 60 millones, 70 millones ya son muy buenas ventas y te debería ir súper bien. Porque claro, después hay que quitar todos los costes, la idea es que siempre te quede Claro. un margen interesante. ¿Hay algún truco, algún hack que has implementado en el último tiempo que te haya ahorrado dinero o tiempo? Dinero, tiempo. Mira, en el último tiempo nos ha tocado bien movido a nosotros. Hace un año y medio atrás, más o menos, un año y medio, empezamos a crear un equipo de operaciones que le llamamos nosotros, donde vamos agregando harta gente que no trabaja en ningún local físico en particular, sino que en una oficina independiente y nos ayudan con recursos humanos, con marketing, con prevención de riesgo, con un montón de Ok, cosas que ok. antes no teníamos, que veíamos todos nosotros, pero obviamente uno no da abasto para ver todas esas áreas, sobre todo con la cantidad de gente que tenemos nosotros contratados. Entonces, obviamente,
ya los accidentes del trabajo nos estaban costando caro, Claro. las demandas laborales nos estaban costando caras, no hacer capacitaciones con tanta frecuencia nos estaba costando caro. Entonces, con este equipo hemos ido reduciendo eso y al final es un ahorro en el En largo tiempo, en plazo dinero, claro. de Lo todo que ese saca. tipo Hoy de día, cosas. ¿cuánta gente tenéis contratada más o menos? Hoy día deben ser como 400 más o menos, pero hace un par de años atrás teníamos muchos más, llegamos a tener 650, pero como algunos de nuestros locales los franquiciamos, sobre todo los de Santiago, Claro, ya no perfecto. son trabajadores nuestros, sino que son De la de franquicia. las franquicias. Ya, pero estamos hablando, claro, de manejar un volumen de personal de 400 personas. O sea, esta cuestión ya partió como un emprendimiento chiquitito en Sí. Reñaca, pero ya. Sí, nosotros ni siquiera no paramos y nos ponemos a pensar cómo éramos antes, simplemente ya estamos en la rueda y vamos para adelante, ya no Ya es giró. como, no sé, ya no nos preocupa un No, poco, po, porque ya estamos en esta, pero está no, ahí claro, si funcionando. me preguntáis hace 10 años, era una locura tener esa cantidad O de pensar llegar en este colaboradores. volumen, claro. No, nunca lo pensamos. ¿Hay algún libro, podcast, serie o película que te haya inspirado en esto de los negocios? No, no me caso con ninguno, la verdad, pero sí me gusta mucho ver podcasts o entrevistas a otros emprendedores de distintos rubros, no solo gastronomía. Eh, Así que, por ejemplo, el que hablábamos antes, François, que lo sigo desde que partió con unos videos muy mala calidad, un audio que se escuchaba bien mal, eran videos sin editar como de 2 horas. Pero a mí me Sí, pues ha encanta ese cambiado. tema, así que me encanta escuchar a otras personas que han hecho negocios, sobre todo creado negocios desde cero, empresarios grandotes, otros no tan grandes, pero me encanta inspirarme un poco con esa historia. Así que partí con eso, también viendo en otros países, incluso en Argentina hay varios también de historias de emprendedores, en Estados Unidos también. Por suerte YouTube te da acceso a todas esas A todo cuestiones eso. muy rápido y yo me nutro harto de esas entrevistas, me encantan, me entretienen. eh, Así que eso me Eso está. sirve harto, Bueno, en verdad. estamos recomendando entonces este podcast también a Sí, Hablemos de sí. Negocio, que va a estar disponible en YouTube. Oye, Mauro, si queremos saber más de ti o de tu negocio, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo? Seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros hoy día lo que más usamos es Instagram. eh, Así que nos pueden escribir por ahí, pueden revisar y seguir nuestras marcas. Siempre estamos ¿Cuál es el Instagram del Roof? Si lo queremos dejar ahí, si alguien quiere arroba publicidad. Roof Burger y el Café Rosa, arroba el Café Rosa Chile. Ya, y con eso podemos estar enterados de qué está y en qué Los anda. nuevos lanzamientos, nuevas Sí. sucursales, incluso se pueden, yo tengo todos los Instagram en mi teléfono, así que muchas veces los respondo yo mismo. Ah, ya, aparte del equipo community y Sí, todo, sí, nos o sea, ofrecen directamente te productos, pueden me contactar a junto ti. con proveedores para ver nuevos productos, O desarrollo sea, de estás atento a cosas, todas esas cosas. se contactan conmigo para ver desarrollo, ofrecer nuevas propiedades, locales comerciales para abrir en otras ciudades, así que sí, Ya, la estamos en mejor forma contacto. entonces directo ahí Sí, al Instagram que está. Oye, Mauro, bueno, muchas gracias por estar acá. Me imagino que después de mucha hamburguesa en tu día a día necesitas algo dulce, así que te tenemos un pequeño regalito es verdad, de he Jodo comido harta Pastelería, hamburguesa. que está ahí en Concón, tú sabes, Sí, sí. De hecho, compartimos con ella en el mismo strip center en Open Montemar, ahí en Bosques de Sí, Montemar, al lado del Dumbo. sí, Tenemos ahí un Café Rosa que de hecho fue nuestro sí, pues primer ese Café primer Rosa café rosa con el que estoy. y ella está a unos locales más al lado, así que Así la que conocemos tenemos, perfectamente. tenemos un regalito de la Joy, tenemos un regalito también de la universidad por Oye, haber voy estado acá. muy, muy regalado con ya un montón de regalos. Sí. Oye, bueno, llegó el Muchas gracias. momento de despedirnos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. De este lado del micrófono, Edu Morales, del otro lado en edición y en producción, Jean-Philippe Lop. Recuerden que suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos porfa 5 estrellas en Spotify, que nos vienen muy bien para seguir creciendo. Gracias. Mauro. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Súper entretenida la conversación. En verdad, Hola, podríamos haber seguido hablando no, horas sí, y se pasa muy rápido el tiempo. Se pasó. Así que, no, gracias a ti por estar acá. Vale, chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, te invitamos a suscribirte y dejarnos 5 estrellas en Spotify. Nos escuchamos en el próximo capítulo para que sigamos juntos hablando de negocios.